De vuelta de inmediato, vamos a hablar de la ley de enriquecimiento ilícito que finalmente fue aprobada con el voto de 120 diputados. Hubo una disputa finalmente. La bancada líder hizo un planteamiento pidiendo que se hiciera todavía más severa la ley de enriquecimiento y que se planteara también como enriquecimiento ilícito los casos de evasión fiscal. Eso no fue aceptado por la mayoría y el líder entiendo que terminó retirándose y no votando. Hubo algo así como 8 votos en contra, 8 votos concretos, pero finalmente fue aprobada con 120 votos y yo debo decir que la mayoría de sectores ha presentado esta aprobación, esta nueva ley, como un avance en la lucha en contra de la corrupción. Así es, pero yo no cantaría victoria inmediatamente porque aún hace falta echar a andar, poner todos los mecanismos que van a hacer marchar la ley y eso toma también su tiempo. Por otro lado, hay una pregunta de telón que todavía nadie puede responder con certeza. ¿Quiénes van a ser los funcionarios que a partir de ahora van a tener la obligación de presentar sus declaraciones patrimoniales juradas? Y segundo, volvemos a lo mismo. Esta nueva ley descansa en el mismo sistema. ¿A qué me refiero? Contraloría General de Cuentas de la Nación y Ministerio Público. La eficacia y eficiencia de estas dos organizaciones es donde radica donde radica el éxito de esta ley. Así que me encanta que el Congreso lo haya hecho 16 años después de estar en discusión una ley de este tipo, pero vamos a descansar exactamente en lo mismo. Yo apoyo y sustento eso y le doy una capa de barniz para que no se lo lleve el agua del mar. Está perfectamente. Entonces vamos a ampliarlo con otra cosa. Líder, la hipocresía de ese partido que solamente emborroña el Congreso, presenta no sé cuánto, se requita, se pone, generan esa dinámica agresiva, violenta y otras cuestiones, y cuando tienen que dar la cara huyen como conejos. Lo segundo es esos diputados curiosos y una diputada que votaron que no. Aparece el señor Barquín, curiosamente, y aparece el diputado Galdames, que no te olvidamos. Al unísimo, no te olvidamos, Galdames. El de los 2.000 quetzales que le pagó a un periodista del periódico para sobornar. Que intentó, que intentó. Y ahora vota que no. Esos que han votado que no, habría que oírlo. Hay uno que dice que se despistó. Que es que tuvo que salir en un ratito. Sí, lo que yo le aconsejaría es que este mes... Tiene nombre y apellido. No, yo sé, Gustavo Echeverría. Que este mes se despiste un ratito el día de la paga y no cobre el salario. Es que él dice que vas a ver cómo ahí no se despista. Que votó en las lecturas previas a favor. Sí, a favor, sí. Estos habría que empezar, al igual que el diputado Galdame. Yo no sé si nos va a permitir aquí la realizadora poner un letrero aquí, hombre, como esas lápidas que hay en Estados Unidos de los caídos en Hiroshima, en Vietnam, en Corea. Son monumentos un monumento aquí a los diputados que son corruptos manifiestos y no los cesan, y a los que votan que no y tampoco lo sacan del partido. A ver, Juan Luis, la lista de los... Leo la lista que aparece. Mirza Arriaga de Huehuetenango, Manuel Barquín del Listado Nacional de la Gran Alianza, Byron Chacón de Izabal, Felipe Calem de Alta Verapaz, Gustavo Echeverría, que ya fue mencionado, también del Partido Patriota, Estuardo Galdames, también del Partido Patriota, Fernando García, entiendo que también del Partido Patriota, Gabriel Heredia y Guillermo Sierra, finalmente. Pues muy bien. Yo no sé si allí en aquella pared blanca nos van a permitir poner los nombres. Vamos a hacer una propuesta al canal para que estén ahí todo el año. En lista de nombres, vamos a la lista de ganadores y perdedores de esta semana. Nos falta todavía un poquito antes de llegar a la lista de ganadores y perdedores. Yo diría que hubo... un caso que llamó muchísimo la atención y tiene que ver con esa mujer que terminó siendo testigo, Lilian Verónica Rivera, que terminó siendo su testimonio. Yo solo estoy diciendo, estoy diciendo esto, que terminó siendo... No me consta, pero la señora terminó siendo testigo de un caso en el que presuntamente la banda de su marido sería responsable de la muerte de 9 personas con las cuales ella tuvo alguna relación y él sintió celos. Lo que hizo más llamativo este tema es que entre los mencionados, entre sus romances mencionados de esta mujer que finalmente abandonó al marido, se encuentra el actual embajador de Italia. Este es un hecho, el caso, que se haya ventilado este caso en tribunales esta semana, ha llamado la atención de muchísimas personas, por supuesto. Novelesco, por demás. Tiene todos los condimentos para hacer una novela, pero y no hemos visto ninguna imagen de ella, no la hemos visto en los medios de comunicación. Sí, claro, todo el mundo se pregunta quién y cómo es, pero yo creo que hay que llevarlo al plano serio del asunto, y es que ¿por qué 9 crímenes?
en el lapso de 2 años? Y la respuesta es la misma, porque uno no importa, y cuando uno Porque no importa, uno no fue castigado. importan los demás. Es que cuando ni sucedió uno, el ni primero, dos, ni tres, ese ni es el 4. punto. Ese es el punto, exactamente. Suceden 9 en un lapso de 2 años porque el primero nunca importó. Y cuando el primero no importa, no importan los demás. Lo curioso es, yo esto me lo tomé, porque tú lo has dicho muy bien, el tema criminal que es serio, entonces yo esto me lo tomé un poco con sorna, por ver si tenía Claro, explicación. porque- Una mujer que en 2 años el marido se echa 9, y todavía había alguno pendiente en la lista, ¿no? Sí, Como sí. el embajador. Pues a mí, primero hay que dejar claro que ni Juan Luis ni yo tenemos nada que ver en esto, ni conocemos Es que a yo ni la señora. conozco. Vaya a Yo ser ni la que- conozco. ¿Tú la conoces? No yo la tampoco, conozco, para yo que no no la pasemos a la lista. ¿Qué tipo de señora sería que tenía tanta relación sentimental? Pero esto es la historia de siempre. Un ministerio público que ha encontrado 9 cadáveres, o unos investigadores, o un Así es. Estado, un sistema de justicia, Eso. para no focalizarlo en nadie, que no es correcto, ha sido incapaz de encontrar ninguna relación para evitar que la víctima 5 ocurriera, porque todos estaban relacionados de alguna manera con esta señora y o con el marido, Y porque también si la no, no pregunta tenía... también la pregunta es si nos creemos la hipótesis de que los 9 crímenes son ocasionados por celos. Sí, Hay no que creerlo necesariamente todo. tiene que ser así. Así es. Bueno, y que además, ¿qué consecuencias habrá para el embajador de Italia? Yo me pregunto si serán las mismas para si hubiera sido, por ejemplo, un embajador de Alemania, o si tal vez la diplomacia italiana tendrá Bueno, más pero él- consideración. pero él no hizo ni nada. Hasta donde yo sé, Berlusconi ha pedido que se le mande la foto por si puede incorporarla al cartel que A tenía. ver, yo en lo que Italia. digo es que en todo caso el embajador no hizo nada incorrecto. No, el embajador, no tenía el por hombre, qué saber sí. cuál era el entorno. Y ni No, hay por qué pero- señalarlo, él tiene su vida y sus formas y hace bien. Igual mismo Sí, que la mujer. pero nos muestra de alguna forma la promiscuidad de esta sociedad guatemalteca, donde efectivamente las personas allegadas al crimen organizado tocan a las puertas incluso de una embajada. No, hombre, a lo mejor el embajador la conocía en una fiesta. Tú estás imaginando que llevaría, a lo mejor el señor, en los barriletes del año pasado, conoció a la tal dama quizá tomándose llegó un a tramitar atolito una visa, y la una invitó cosa a por el cenar. Y ni ella sabía que él era embajador, ni el embajador sabía que era la tal doña. Tiene todos los condimentos de Tú una quieres hacer una novela Vamos a un tema colombiana más. preocupante. Vamos a un tema más. La captura de María del Rosario Melgar, quien ha regresado a Guatemala después de haber sido detenida en Estados Unidos por encontrarse allá en situación ilegal, sin los documentos necesarios, sin el permiso de residencia necesario. Ha regresado al país y de inmediato ha sido capturada. Recuerdan ustedes que Carlos Castresana, el ex comisionado contra la impunidad, la ha presentado a ella como alguien que presuntamente estaría vinculada con la muerte de Víctor Rivera, para quien ella trabajó y quienes los conocimos funcionando como un equipo que investigaba crímenes en aquella época. Pues ella parecía la persona más leal y más cercana al señor Rivera. De cierto, las personas que están cercanas a Víctor Rivera no creen en la tesis de Carlos Castresana, de que fue un crimen provocado por... Delación de ella. exactamente, y que fue la mano de Óscar Paredes quien persiguió a Víctor Rivera hasta alcanzarlo en El el Gordo Boulevard Paredes. Vista Hermosa. Sí. Yo realmente no conocí al señor Rivera, he escuchado nada más acerca de lo que hizo, lo que su paso significó por Guatemala. Yo creería que lo sano sería tener una actitud sanamente escéptica, porque hemos visto también crímenes donde la persona que menos se cree, la persona que está más cerca es la que está involucrada, y también hay casos donde esto no es así. En medio segundo yo solo quiero decir que a mí me choca mucho eso de que una señora que ha estado con Víctor mucho tiempo, ese tipo de traición, aunque efectivamente se da lo contrario, pero no es lo normal. Y hay una prueba que son esos $100.000 de las cuentas que se sacaron como un ingreso del pago, que pareciera que Ella tendría que explicar el Sí, origen. tendría que explicarlo, entonces a esperar que tiren del hilo a ver qué ocurre. Dina Fernández nos presenta ahora ganadores y perdedores. Ganadores y perdedores, vamos con esto ahora.
vamos con los ganadores. Los primeros que me vienen a la mente son las 7 personas que han sido liberadas, o que escaparon, pero que están vivas y que no sufrieron más consecuencias que, bueno, un secuestro de 6 días a manos de los pobladores de Tajumulco. Ojalá que se haga justicia en nombre de ellas y sí se persiga y haya consecuencias para quienes los retuvieron. Esos son los primeros. Los segundos ganadores es un conglomerado bastante mayor. Estamos hablando de la ciudad de Quetzaltenango, que ha ganado la sede de los Juegos Centroamericanos del 2018. Es la primera vez desde, creo que los años 50 o 60, que la ciudad de Quetzaltenango va a ser pues la sede de unas justas deportivas tan importantes. Y como tercer lugar, tenemos a los guatemaltecos en general, a la sociedad por haber logrado que tras 16 años, dice Claudia Méndez Arreaza aquí, se haya aprobado la ley anticorrupción y pues tengamos una herramienta más, aunque una más entre todas las que ya existían. ¿Vamos ahora con los perdedores? No, pues no, vamos a votar de una vez. Yo arranco votando. Yo debo decir que yo me voy a esperar todavía a ver que la ley de enriquecimiento ilícito muestre su primer fruto para considerar a los guatemaltecos ganadores en este tema. Segundo, yo veo que en el departamento de Quetzaltenango, por supuesto, tienen mucho merecimiento por el triunfo frente a las Chivas del Guadalajara. Me parece que es más dudoso su triunfo real en términos de lo que ocurre con la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y les voy a decir por qué. Porque Quetzaltenango necesita realmente de una organización muy seria para poder afrontar con éxito esos Juegos Centroamericanos y el Caribe. De otra manera, digamos, si uno parte de las autoridades edilicias que tiene, si uno parte de Armando Paniagua, que es el director de FONAPAS y que acaba de ser nombrado por el gobierno como representante en el comité organizador de los Juegos, si uno parte de los resultados de ellos, es que yo no les auguro mucho éxito. Creo que los quetzaltecos tienen que tomarse muy en serio este tema. Y grandes ganadores, sí, por supuesto, las personas liberadas que lograron escapar o que fueron liberadas en Tajumulco. Bueno, las personas lideradas de Tajumulco, aunque ganaron, perdimos todos. 6 días secuestrados es una pérdida más para el país porque la justicia sigue sin cumplirse. Lo de Quetzaltenango creo que es otra pérdida. Ahí se van a dilapidar cientos de millones de dólares que los vamos a tener que pagar. Así que tampoco. Yo creo que 16 años o 10, bueno, da igual, esa cantidad ingente de años para que por fin, por presión social, porque ha sido por presión social, no ha sido por voluntad propia la habrían engavetado como ya intentaron con las 20 o 30 enmiendas. Creo que me quedo con la ley anticorrupción. A mí me cuesta votar realmente quién es el ganador, porque a los liberados de Tajumulco los considero unas víctimas verdaderamente de un delito como el secuestro. Pero salvaron quiero revertir un poco la mirada con lo que estamos viendo al departamento de Quetzaltenango como sede de los Juegos Centroamericanos. Más bien lo voy a ver como un reto que tiene no solo las autoridades que están alrededor de esta organización, sino también que tiene toda la ciudad y sus habitantes, así que los quiero considerar ganadores. Ojalá que se tomen ese reto en serio y ojalá que estén fiscalizando cuáles son las actividades de todas las autoridades acá. Tiene un voto privilegiado. Sí, tiene voto privilegiado porque hay un voto para cada candidato. Yo voy a votar por la ciudad de Quetzaltenango también. Ganó Quetzaltenango. Gana Quetzaltenango, creo que es un reto importante y cuando Guatemala le tocó, pues mucha infraestructura deportiva que tenemos se debe a ese momento histórico, así que ojalá que en Quetzaltenango también se pueda. Vamos con los perdedores. Vamos con los perdedores.